Muy bien, bienvenido Ángel, bienvenido Kevin, un gusto saludarles. Vamos a dar inicio. En este caso hemos hablado acerca de algunas actividades que teníamos, ¿verdad? En la anterior semana. Platicamos sobre la economía, el desarrollo, de lo que fue la Edad Media. Junto a ello, también vamos a observar, ¿verdad? Lo que corresponde al arte o la arquitectura de aquel entonces. Para ello, entonces, nos vamos a situar en la página 160. Las actividades de esta semana comprenden de la página 160 a la página 167. Es lo que vamos a estar desarrollando. Dentro de estas actividades también tenemos asignado y que por favor espero que revisen. Tenemos acá en la semana, en la tarea punto 5, tenemos también otra actividad más. Y aquí pueden observar. Les decía entonces, nuestras actividades comprenden de la página 160 a la 167. Ya sabemos que tenemos que desarrollar el resumen en el cuaderno y las actividades que tengamos asignadas. Pero aparte, tenemos que investigar sobre la arquitectura medieval en Guatemala. Vamos a elaborar un álbum. El álbum puede ser digital o lo pueden elaborar ustedes en su cuaderno. Eso lo dejo a discreción de ustedes, pero lo van a tener que exponer en clase. Ahora bien, vamos a tener dos situaciones. Vamos a trabajar el tema como tal. Entre tiempos, les voy a dar para que ustedes vayan elaborando su álbum, lo vayan generando. Y si nos da tiempo en la semana, de una vez lo exponen. Si no nos diera tiempo en esta semana, lo exponen la siguiente como tal. Así es como vamos a estar trabajando. Entonces, por favor, atender a esas dos actividades que tenemos asignadas durante la semana, por favor. Tenemos entonces, cuando hablamos nosotros de la estructura medieval o medieva, la arquitectura se definió con unas características defensivas, es decir, militares y algunas religiosas que correspondían a la época. Estas se fueron desarrollando por castillos amurallados y majestuosas e inmensas catedrales. Como era eh, eh, gobernada en aquel entonces, ¿verdad? O tenía una influencia lo que fue la religión, y en este caso la religión católica, entonces debemos, ¿verdad? Que se van a construir castillos y también catedrales, es decir, iglesias grandes, como tal. Los castillos medievales, dice, los castillos fueron verdaderas fortalezas, casi inexpugnables, es decir, que no podía penetrar cualquier persona, ¿verdad? Que los que vivían dentro, lógicamente, pues estaban resguardados. Su función política y militar fue esencial durante el feudalismo. Se empezaron a usar como herramientas defensivas y centro de control entre los siglos X y siglos XI. Perdieron su importancia en el siglo XIV, ya que el uso de nuevos métodos de batalla, ¿verdad? Como la pólvora, los cañones, volvieron obsoletos a estos mecanismos de defensa. Ya se imaginan, ¿verdad? Con un cañón y pues derribaban, ¿verdad? Esa fortaleza. Por esa situación es que se establece, ¿verdad? En este caso, pues esta arquitectura en aquel entonces. Muy bien. Veamos acá el ejemplo que nos muestra. Entonces tenemos un castillo que está estructurado o contenido, ¿verdad? Por una atalaya, que es la parte principal para poder visualizar. Tenemos también, dice, la capilla. Ya dijimos que dentro de la misma, ¿verdad? Podríamos encontrar pues esa parte religiosa. Estaba el ardave o camino de ronda. Acá, si ustedes van observando la misma imagen, nos presenta la visualización de cómo funcionaba. Acá poder visualizar todo. Acá la parte religiosa, aquí el camino de ronda, ¿verdad? Que va a establecerse en todo el perímetro del mismo castillo. Tenía una muralla, es decir, una parte frontal antes vamos a tener a una fosa como tal, ¿verdad? Tenemos también
aquí una barbacana, esta parte, ¿verdad? Que presenta la parte de enfrente entre la poza para poder visualizar. Tenemos también acá, dice, el rastrillo. Ya cuando hablamos del rastrillo como tal, vamos a encontrar en este caso la parte amurallada de hierro para poder establecer esa división. La puerta de entrada, que también comprende el rastrillo. La puerta, en este caso, plegable, llamémoslo así, ¿verdad? Que después de esa fosa podía la persona ingresar. Tenemos el gran salón y las cocinas. Esto ya estamos hablando de la parte interna, la torre de homenaje, es decir, donde sale el rey, ¿verdad? Y puede exhibirse ante toda la población, entre otros elementos. De esta forma es que se establece, en este caso, la arquitectura, ¿verdad? En esta época. Entonces, parte de la tarea pues va a ser buscar imágenes, ¿verdad? Que se establezcan o se asemejen a esta, pero esto lo vamos a contextualizar. Vamos a ver qué fue lo que se desarrolló, en este caso, dentro de Guatemala. Acá tenemos qué usos tenían. Habían viviendas, habían prisiones, habían almacenes, habían sedes de gobierno, habían centros sociales y habían lugares donde estaban los arsenales, es decir, todo el armamento, ¿verdad? Disponía como tal en aquel entonces los militares. Estructura. Inicialmente fueron construidos de madera y de barro con una empaladiza, dice, de lo que era un cerco. Posteriormente se empezaron a construir de piedra. Este material protegía mejor contra ataques e incendios y otros efectos. Las murallas llegaban a medir hasta 10 metros de espesor y 12 metros de altura. Es decir, hablamos de altura 12 metros y de espesor es el ancho, ¿verdad? Lo que tiene, ¿verdad? La longitud de ancho de la pared, llamémoslo en este caso. Y ya estamos hablando de 10 metros, enorme, ¿verdad? Esa muralla como tal. Entonces es lo que nos manifiesta en este caso esta parte. Avanzando tenemos la arquitectura religiosa. La religión fue una fuerza central de la Edad Media y la iglesia, el ejercicio, un poder casi supremo, su influencia coincide con la grandeza y majestuosidad de las catedrales góticas de aquella época. Acá, entonces, vamos a observar que nos manifiesta un elemento, dice una catedral gótica. Yo les decía la última clase, ¿verdad? Cuando vimos aquel video, ¿verdad? De las cruzadas y de cómo se manifestó, por ejemplo, la Iglesia Católica, cómo se presentó, por ejemplo, el Islam y todos esos eventos, pues lejos de poder observar que sea una clase de religión, pues solamente la ilustración que se tuvo, ¿verdad? De aquella época como tal. Ahora bien, para mencionar, pues acá en Quetzaltenango, para los que son de Quetzaltenango y han podido observar, aquí en Quetzaltenango hay una iglesia gótica, católica, que es la iglesia que le llaman de San Nicolás. Esa iglesia está enfrente al Parque Benito Juárez, aquí en Quetzaltenango. Y su estructura, si ustedes vieran cada uno de los detalles, pues manifiesta, ¿verdad? Ese elemento gótico. Acá dentro de estas manifestaciones dice que estas catedrales tienen una altura y volumen. Fueron uno de los objetivos de las catedrales góticas. Ken Follett las denominó muy justamente los pilares de la tierra en su trilogía de las novelas históricas del mismo nombre, regias y monumentales. Estas catedrales, con su inigualable riqueza arquitectónica, eran exactamente eso en los años medievales, los pilares de la tierra. Y acá, entonces podemos observar, ¿verdad? Dice la Catedral de Notre Dame, cómo está estructurada, pero acá podemos observar ya más a detalle, dice altas bóvedas de crucería, que serían estas, ¿verdad? Y estas, si usted nota en la forma aérea que nos muestra, pues la representa, ¿verdad? En forma de cruz. Esta sería
sería uno de los elementos. Luego tenemos los rosetones gigantes, B, y estos se pueden observar en los ventanales, ¿verdad? Y en los centros que se pueden tener. Luego tenemos, dice, alborantes y contrafuertes, que en este caso nos manifiesta, ¿verdad? Estas columnas que resaltan en estos elementos. Aquí pareciera que fueran, ¿verdad? Hasta tres niveles, el primero, segundo y tercer nivel, pero estos son solamente adornos que sobresalen o destacan dentro de esta estructura. Entonces acá podemos observar, ¿verdad? Cuando nos dice los contrafuertes. Y luego tenemos un arco o ojival apuntado. ¿Y por qué es un arco ojival? Porque no es un arco de media luna, ¿verdad? Así semiredondo, sino tiene la punta. Es como una ojiva, es apuntado porque tiene lógicamente esa punta como tal. Y esto se puede observar en cada una de las puertas o entradas. Vean, las manifiestan en los ventanales, las manifiestan las puertas. Y entonces es ahí, ¿verdad? Como nosotros podemos observar algunos elementos góticos en las catedrales como tal. Y luego tenemos otra fase, solamente que aquí ya avanzamos a una edad moderna. Dice que la edad moderna, sus inicios, está entre la época que precede la caída de la Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Abarca los siglos XVI al siglo XVIII y termina con la independencia de los Estados Unidos. Esto se da en 1776. La Revolución Francesa en 1789. Sus inicios fueron una época de gran descubrimiento, propiciados por el desarrollo, dice, de la forma marítima, que permitió una enorme expansión en el mundo, conocido como la integración de los territorios en América como tal. Entonces ahí es como nosotros podemos observar, ¿verdad? Algunas de estas fases, estas situaciones, de cómo se representa esa arquitectura en un momento determinado. Avanzando con ello, tenemos el comercio de especies, un factor decisivo en el logro de los acontecimientos en los iconos que caracterizó la edad moderna. Y en este caso, cuando hablamos nosotros de ciertas especies, con la toma de Constantinopla, los turcos y su presencia en el oriente, cerró las rutas tradicionales terrestres. Se recuerdan que habíamos hablado del comercio, ¿verdad? Marítimo, y ahora nos habla del comercio terrestre, el espacio, dice, y algunos artículos como la seda y algunos tintes. Pero las especies eran de gran importancia en el uso y la conservación de condimentación en alimentos. Antiguamente, tal vez ustedes escucharon en algún momento que el hombre primitivo pues comía, ¿verdad? La carne cruda. Cuando experimenta o descubre el fuego, empieza a desarrollar, ¿verdad? Ya la cocción de algunos alimentos. Pero una de las primeras manifestaciones que se tiene para conservar a ciertos alimentos, específicamente algunas carnes, es la salación, es decir, la sal, ¿verdad? Que se mantenga en la carne para que no tenga ninguna descomposición. Entonces, con esta condimentación de los alimentos, especialmente las carnes que se almacenaban para consumirse, ¿verdad? Durante un invierno. Entonces, es ahí como vemos, ¿verdad? Porque tiene una relevancia ciertos condimentos sin poder importar, dice, directamente de la India y China y obligados a negociar con estos turcos estos artículos básicos. Los europeos iniciaban la exploración de nuevas rutas de comercio como tal. Y ahí venimos encajando, ¿verdad? El porqué de la invasión española, porque necesitaban buscar rutas de comercio, ¿verdad? Con Cristóbal Colón y los descubrimientos y todo eso que se desarrolló en algún momento. Acá entonces dice el desarrollo marítimo, los avances científicos y técnicos en la navegación marítima contribuyeron con las exploraciones en los inicios de la Edad Moderna. El desarrollo de la astronomía aplicada a la geografía combinaron el uso de cuadrantes y brújulas, en este caso, ¿verdad? Ya se van a hablar
de latitudes, de longitudes. Vamos a hablar también ya de algunas cartas o marcaciones, ¿verdad? Que se van a tener para poder conducirse dentro del espacio marítimo. Acá nos dice que la navegaron mar adentro sin tener tierra a la vista e iniciar exploración del Atlántico. Otro factor que impulsó el desarrollo marítimo fue el avance de la industria naval como mayor adelanto de la creación del barroco ligero. En este caso, ¿verdad? Se puede entender que al inicio, pues, los medios de transporte iban a ser muy precarios. Ustedes saben que si volvemos otra vez a retroceder en aquellos aspectos, pues sabemos que ciertos animales eran los que transportaban, ¿verdad? Cargas pesadas. Luego, con el descubrimiento de la rueda, pues ya se hacen carretones, carretas. Luego, ¿verdad? Con las barcas, pues ya nosotros vemos, ¿verdad? Hoy en día otro tipo de embarcaciones, más sin embargo, pues todo eso tuvo que tener un inicio, en lo que presenta esta parte de la historia. La exploración del Atlántico, los portugueses y los castellanos, conocido como el mar Teubosin, mar, dicen, tenebroso, y ya sabemos por qué es tenebroso, porque apenas lo estaban descubriendo como tal. El Atlántico permaneció envuelto en las supersticiones, leyendas y creencias de aquella época, lo cual detuvo la exploración por mucho tiempo. Es como cuando usted tiene aquella situación, ¿verdad? Que usted no conoce el lugar, pues se va a sentir inseguro. Y si lo mandan a hacer algo donde usted definitivamente desconoce más aún, ¿verdad? Pero más sin embargo, o sea, queda que hay incertidumbre de temorcito porque no conozco a dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer. La creencia dice en una tierra plana hacía suponer que después de cierto límite, el cabo de este bajador en África, la altura del Ecuador, el mundo terminaba y volvía a iniciar, ¿verdad? O sea, había un tope y no sabíamos qué había más allá. Usted tiene un cuadrado, ¿verdad? Usted tiene su cuaderno, escribe y si ya se terminó la línea o la hoja, si ya no hay dónde, ¿verdad? O sea, de ahí quedamos en el abismo. Entonces, a eso se refería esa planicie, ¿verdad? De la cual se mostraba. Por eso era esa parte tenebrosa que se tenía. Sin embargo, el espíritu aventurero de algunos marineros, especialmente portugueses y castellanos, inició una serie de exploraciones que desmentirían, ¿verdad? Esa superstición y creencias. Acá nos habla sobre que Portugal impulsó la enorme búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente, bordeando la costa de África. Y en este caso, ¿verdad? Al decir bordear, iban toda la orilla, ¿verdad? Establecer dónde se podía encontrar una ruta, una situación distinta a lo que ya se conocía. Con Bartolomé Díaz llegando a Sudáfrica, más allá de Cabo de Buena Esperanza y con Vasco se logra llegar a la India en 1498. Esto se logra a través de realizar esa parte del borde, ¿verdad? De los límites que ya se conocían y que se tenía, en este caso, ¿verdad? Como ruta inicial. Muy bien. Entonces, avanzando un poquito, vamos a establecer un pequeño resumen y una recapitulación. Hablamos anteriormente de la sociedad, de la estructura política, de la economía, del arte, pero ahora vamos a hablar de la arquitectura. También junto a ello vamos a hablar de que la arquitectura estaba basada en dos elementos fundamentales, los castillos y catedrales como tal. Pero también vamos a hablar sobre el comercio y que las especies fue uno de los elementos principales que se tenían de aquella época. Continuando con este momento, hablamos de las rutas marítimas, ¿verdad? Ya no de las terrestres, sino ahora la necesidad de poder experimentar otros elementos, de poder establecer en algún momento, ¿verdad? O encontrar, pues, nueva forma de comercialización. Y es acá donde vamos a recordar lo que usted ya vio en tercero primaria, en cuarto primaria, en quinto primaria, ¿verdad? Lo que fueron las rutas de Colón. Usted sabía que Cristóbal Colón llega, ¿verdad? Y habla con los españoles,
y les dice que es necesario, ¿verdad?, entablar un nuevo comercio, una nueva ruta, una forma, ¿verdad?, distinta, porque ya lo que había ya estaba explorado, ya lo tenían, de hecho, también posesionado otros fabricantes, otros comerciantes. Entonces él, ¿verdad?, se dispone a ir más allá. Y acá entonces aparece Colón y el descubrimiento de la ruta hacia América. Él no es que estuviera buscando América específicamente, él buscaba la India y él buscaba parte, ¿verdad? No era que su fin primordial era como tal, ¿verdad? Bueno, este territorio está deshabitado y aquí nos quedamos. No, él quería explorar todo lo que pudiera, pero su fin primordial era comercializar. Influyendo, dice, por este personaje importante como Ptolomeo y Marco Polo, Cristóbal Colón concibió un proyecto externo ambicioso, pero arriesgado: establecer una ruta comercial hacia las Indias a través del Atlántico, en dirección al oeste. Para este experimentado marinero, el ambiente de desarrollo marítimo, sus conocimientos, la esfericidad de la tierra, porque entonces ahí ya cambia, ¿verdad?, esa situación. Las ventajas económicas del comercio oriental lo llevaron a concebir un proyecto de tal magnitud. Además, la ruta hacia la India, bordeando África, era larga y costosa, y según los cálculos de Colón, ¿verdad?, eran erróneos en este caso. Él lo que buscaba era que hubiera una ruta, ¿verdad?, donde solo nos atravesamos y llegamos, ¿verdad?, al espacio que deseamos, sin necesidad de tener que ir en los bordes, en toda la orilla. En búsqueda del apoyo del desarrollo de este proyecto, va, ¿verdad?, con el monarca. Colón presenta su proyecto ante el rey Juan II de Portugal. Óigase muy bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado en los párrafos anteriores, que eran los portugueses los que buscaban, ¿verdad?, esa ruta en 1484, pero rechazó y salió hacia Castilla y busca y le presenta, ¿verdad?, el proyecto a los reyes católicos. El matrimonio, que estaba comprendido entre Isabel Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, habían logrado la unión de los estados más importantes de la península ibérica, propiciando la unificación de España. En este caso, los reyes se encontraban enfocados en la reconquista, ¿verdad?, de Granada, como último bastión que habían perdido anteriormente, ¿verdad?, por los musulmanes. Este factor, sumado con las exageradas exigencias de Colón, lo que será el aplazo del apoyo de los reyes católicos aproximadamente en 7 años. Es decir, este proyecto fue presentado, pero no le encontraban, ¿verdad?, una situación lógica para poder establecer y decir, bueno, vamos a invertir y vamos a llevar a desarrollar el proyecto. Lo que duró, óigase muy bien, esos 7 años. Con la intermediación de los personajes como frailes franciscanos y los hermanos Pinzón, Colón representó su proyecto ante los reyes, quienes finalmente aceptaron apoyar este proyecto. Las condiciones del acuerdo fueron registradas en capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492. Es decir, se tuvo un registro, ¿verdad?, un acta por escrito en donde se estaba estableciendo lo que se iba a desarrollar. Y acá comienza aquella parte, ¿verdad?, que nosotros les decía desde primaria conocemos. El primer viaje de Colón se organizó en Puerto de Palos, de la frontera, dice zarpa, donde zarpó el 3 de agosto de 1492 con una tripulación aproximada de 90 hombres en 2 carabelas, la Pinta y la Niña. Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, a surgir todo aquel evento trascendental para él en su momento, pero solamente iba acompañado de 2 carabelas. Luego dice, y un nao de Santa María. Después de un viaje fácil y largo de lo que fue desarrollado en su proyecto, llegaron a una de las actuales islas del Alfam, que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Ese fue su primer descubrimiento. Acá entonces podemos observar cómo surge primero la expedición que desarrolla Colón, el objetivo del cual se da, por qué se estableció y quiénes aportaron o aprobaron dicho proyecto.
Entonces, continuando, edad medieval, edad moderna, estamos estableciendo aquellos avances necesarios que llegaron a desarrollar o que se tenían que desarrollar para poder avanzar como tal. Acá dice, el mito del descubrimiento. Es innegable que las tierras americanas eran desconocidas. Eso era cierto para ellos, ¿verdad? O sea, la existencia ya se tenía, pero no se conocían por ellos. Por eso es de que hablamos mucho sobre la realidad, ¿verdad? De la historia como tal. Entonces dice, es innegable que las tierras americanas eran desconocidas para los europeos. Sin embargo, es importante debatir si Colón en realidad descubrió un nuevo mundo o si solamente entró en contacto con él. Y es lo que hablábamos al inicio, cuando yo les decía, ¿fue conquista o fue invasión? ¿Verdad? Definitivamente fue invasión. Hablábamos, ¿realmente encontró y descubrió algo? No, conoció algo que ya existía. ¿Un nuevo mundo? No lo sabemos. Entró en contacto con él, definitivamente. Con los pueblos americanos que habían en un cierto sentido. Descubrió estas tierras hacia milenios y se les había asentado en áreas que se hicieron florecer profusamente durante cientos de años. En estos pueblos milenarios sobresalieron culturas como las mayas, las aztecas, las incas, cuyos descubrimientos y avances los posicionaron a la par de las grandes civilizaciones. Y no eran personas, ¿verdad? Ignorantes, no eran personas que definitivamente no tuvieran uso de razón, y ya eran una cultura como tal, ya era un grupo social como tal, solamente que ellos no conocían a estos grupos como tal. Es preciso aclarar que los descubridores, conceptualizados a sí mismos como una cultura superior, no estaban descubriendo pueblos bárbaros o pueblos primitivos, sino una de las culturas más brillantes que ha producido la humanidad. Por último, el mundo antes que Colón, los vikingos habían establecido asentamientos en las costas del oeste en América del siglo X, pero los abandonaron misteriosamente y regresaron a Escandinavia. Estas expediciones vikingas, sin embargo, no tuvieron relación con las exploraciones que se llevaron a cabo después. Es decir, cada uno descubrió una fase, cada uno tuvo su momento para poder desarrollar, pero no significa que ellos hayan establecido un sistema social, un grupo nuevo, sino ya estaba establecida una cultura, una civilización. Y cabe destacar, les decía siempre, ¿verdad? Los mayas descubrieron cero, tenían un sistema vigesimal puntual y exacto, en donde no les sobran días, ¿verdad? Sino ni horas como a un calendario gregoriano en la actualidad. Ellos tenían muy puntual y habían desarrollado en la astrología y en la astronomía grandes avances. Conocían sobre eclipses, sobre equinoccios, entonces no eran personas, ¿verdad? Ignorantes. No eran personas, como lo dice acá, de una cultura, ¿verdad? Inferior a los españoles, a los europeos. Definitivamente no. Eran otra cultura y simplemente estaba sentada en un territorio que ellos desconocían, no en un nuevo territorio, un nuevo mundo, definitivamente no. Entonces, es parte de lo que nos representa, ¿verdad? En este proceso, nuevamente recalcando, este, la parte de la Edad Media y la parte de la Edad Moderna como tal. Así que nos vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase vamos a continuar. ¿Alguna duda al respecto del tema? Ángel, Brittany, Claudia. Gracias, Ángel, muy amable. Entonces, por favor, mis hijos, como les comenté la clase anterior, hace un momento al inicio, hay dos tareas: desarrollar los temas en el cuaderno y también establecer la investigación para luego poder dar exposición a los mismos elementos que ustedes vayan a encontrar. Así que nos restan un par de minutos. Trabajemos, por favor, en el desarrollo, en el inicio del desarrollo de nuestro resumen.
Muy bien, chicos, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos el día de mañana. Feliz día para todos. Gracias.